bienvenida a Hernán Cataldi, que es parte de Conecta Estudio, que es parte... Vení, sentate más acá, Hernán, Sí, venite más amigo, cerca, hacete amigo. Hernán Cataldi... Siempre me gusta la esquinita, ¿viste? La esquinita. Hernán Sí. es profesor de Sociedad y Estado en el CBC, bueno, dio muchas cosas, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. Está siempre en Conecta, condujo varios programas en Conecta Estudio y hoy lo trajimos porque vamos a tener una entrevista importante. ¿Cómo andás, Hernán? Primero, contame. Bien, ¿cómo están? Bueno, estoy visitando la feria hoy, la verdad que sorprendido con el estudio, muy contento. Ya estuve sacando algunas fotos de todo lo que es el evento y de lo que es Conecta Estudio en la Feria del Libro. La verdad que impresionante, la verdad los felicito y felicito a todos los voluntarios, ¿no? de radio, Isma, porque bueno, veo un trabajo espectacular acá, así que la verdad que lo felicito mucho. Bueno, gracias, Hernán. Igual es un trabajo de todos, de todos los que formamos Conecta sí, desde ya sé, el momento en cero. ustedes represento también a Carlos, que me vino a saludar, el operador, bueno, Guada en la coordinación general, obviamente. Bien, bueno, Hernán, ¿estuviste dando clases? ¿Ya arrancaste full? ¿Cómo viene eso? Sí, ya estuvimos dando clases, estamos con Sociedad y Estado en la sede central del CBC, estamos con Historia Económica y Social General en los centros regionales del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que bien, personalmente estoy dando un curso miércoles y sábado. Así que bueno, muy bien. Vida académica full. Hernán es el tipo sí, obviamente. Profesor, viste, de la Universidad de Buenos Aires, y vos entras profesor, ¿no? Vengo de reunión de equipo de investigación, de uno de pues ellos. También investigador también. Investigación en educación superior. También tenemos el otro equipo de investigación en economía y cultura, consumos culturales, así que bueno, por algo me habrán invitado acá ustedes también a participar del encuentro con el invitado. Exactamente, vos das Sociedad y Estado también en el CBC y vos sabés que es un año particular porque se cumplen 40 años del inicio del juicio a las juntas militares, ¿no? Un año importante, se cumplió hace muy poquito el inicio de aquel juicio y está sacando Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, un libro importantísimo y es por eso que hoy vino Luis Quevedo, que lo tenemos acá presente, que es gerente de la editorial. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias especialmente a Hernán, que está también como voluntario haciendo este streaming. Y gracias a todos los chicos porque parecen profesionales. He ido a muchos programas de streaming y créanme que lo que están haciendo luce muy profesional. Así que felicitaciones. Y a mí me dan ganas de, por supuesto, hablar del libro de Jaime Rosenberg, de Eudeva, de la editorial, pero con todo lo que hace Hernán, me dan ganas de preguntarle a Hernán. Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Nos vamos, nosotros nos vamos y hacen un ping-pong entre todos así. Tal cual. No, Paula, por favor, te vamos a dejar la primera pregunta para Luis, a vos seguramente, ¿no? Paula, vos sabés, Luis, de que empezó con nosotros como voluntaria hace muchos años y hoy acá está, mira, conductora del streaming desde la Feria del Libro. Así que un proceso de crecimiento desde la universidad pública. Bueno, todos y también Conecta nos acompaña a muchos de nosotros en todo, en nuestras carreras, en nuestras aspiraciones, en los días que estamos estresados, que no llegamos con los apuntes, nos vamos a estudiar a Conecta también. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestro entrevistado. Yo voy a ir sencillo. Que la gente cuando lo compre, ¿qué es lo que va a encontrar en el libro? El libro de Jaime, que es Julio César Estracera, un hombre gris que gritó justicia, es una historia extraordinaria que Jaime cuenta muy bien, ¿no? Es la historia de un señor abogado, funcionario público del sistema judicial argentina, que un día nada menos le llega a su fiscalía el juicio a las juntas militares, que es un juicio que no tiene antecedentes en la historia ni política ni jurídica del mundo, y que él, siendo, como Jaime lo define, un hombre gris en cuanto a un burócrata, ¿no?, del sistema judicial, se encontró ante una circunstancia absolutamente extraordinaria de la vida, que es nada menos que ser el fiscal
de juzgar a las juntas del horror de la dictadura. Y no solamente lo hizo con un compromiso respecto a los derechos humanos muy grande, sino que también lo hizo ese trabajo con una calidad jurídica, profesional, institucional, digna de mencionar en el cuadro de honor de las personas que han hecho mucho por la Argentina. Así que es la historia de un hombre común que se encontró ante una circunstancia extraordinaria, nada menos que juzgar a los criminales de la Junta, y lo hizo muy bien. Muy bien. Hernán, ¿algo para sumar ahí? Sí, obviamente a lo que dice Luis, recordamos, estamos con Luis Quevedo, gerente general de UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de la cual seguramente también Luis después nos puede traer alguna novedad más de editorial de UDEVA. Estamos hablando de 1984, 10 de diciembre de 1983, para contextualizar, ¿no? Históricamente, a los que capaz escuchan y el nombre de Estracera, Luis, capaz no lo asocian automáticamente con el juicio a las juntas militares, ¿no? Se conoce el proceso, pero a veces no se conocen los protagonistas de ese proceso. Quizá algunos tuvieron la posibilidad, hace algunos años, Isma, de ver la película Argentina 1985, que abordó justamente el protagonista un poco de esa película fue el fiscal, fue la fiscalía, y quizá algunos jóvenes pudieron a partir de allí conocer a esta figura como retrataba Luis, ¿no? Y para sumar a lo que dijo Luis y seguir luego con él, pensemos que fue un juicio que primero correspondía legalmente que eso lo tomara la justicia militar. Cuando la justicia militar, año 84, no asume la responsabilidad o que hay algo para juzgar, pasa a la justicia civil, el caso lo toma la justicia civil. Recordemos que el proceso había dado inicio con unos decretos firmados por el presidente Alfonsín en diciembre del 83, y allí es donde se produce esto que dice Luis. Cae en la Fiscalía de Estracera la responsabilidad de llevar adelante la acusación. Es la acusación, ¿no? Qué importante eso. Yo voy armando, como recién lo comentaban ustedes, voy armando en mi cabeza un poco las escenas de la película, ¿no? Si bien yo la historia por ahí, en mi rol de politólogo, la conozco de antes, voy armando un poco las escenas de la película porque verdaderamente acercó muchísimo a la sociedad algunas cuestiones de esos momentos tan difíciles. En el libro, ¿no? Además de conocer, o sea, ¿es más una biografía, digamos, de Estracera, o habla de la historia de este momento en particular? No, es la vida de Julio César, enmarcada en el contexto político de esa época y más allá también del juicio a las juntas, porque Julio sigue viviendo muchos años y ocupa distintos roles y le pasan muchas cosas. Pero básicamente me parece que es la historia de un hombre con un compromiso muy fuerte por la justicia y por su deber, y valiente también, y hay que decirlo, y valiente, porque en ese momento todavía las Fuerzas Armadas, que estaban siendo los comandantes, estaban siendo acusados, imputados y después condenados. Todavía esas Fuerzas Armadas eran las mismas Fuerzas Armadas de la dictadura, es decir, tenían los fierros, tenían las armas, tenían el poder y tenían todavía una capacidad operativa muy grande. Es decir, no se juzgó a alguien que ya no tenía nada que hacer ni que decir en la política argentina, sino como actores que hasta el día anterior, claro, tenían el poder absoluto. Como quizá en otros momentos, en otros países, ¿no? Por eso viene lo inédito, claro, de este juicio, ¿no? Sí. O sea, los militares tenían el poder todavía. Tenían el poder, ya no tenían la presidencia de poder mayor, pero todavía recién empezaba a andar el camino de la reinstauración de la democracia en la Argentina. Mira, hay un dato que es muy importante. Alfonsín, para poder juzgar a las juntas, en el marco, como cuenta Hernán, tal cual él lo cuenta, Alfonsín armó una comisión para recibir las denuncias, porque si no había basarse en qué hacer un juicio, una Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue la CONADEP,
que integraron una docena de personas honorables, intachables, y que se sumergieron al infierno por 90 días para poder recibir las denuncias de las personas que habían sido víctimas de la violación, secuestro y tortura de los derechos humanos. Esa CONADEP, que es un decreto de Alfonsín, fue utilizado en un sinnúmero de países posteriormente a lo largo de los años como basamento jurídico para otras comisiones de investigación. Pero no es que solamente fue utilizada en Paraguay o fue utilizada en Alemania, por ejemplo, para cuando se cae el muro de Berlín, es decir, muchos años después, para juzgar al Partido Comunista Único del Este, ¿no? Y la política que había tenido sistemática de discriminación, desaparición de personas. Fue utilizada en Canadá, ante un pleito histórico que tenía Canadá, que era la responsabilidad de los conquistadores en el exterminio de determinados pueblos originarios. Es decir, la doctrina que permitió el juicio a las juntas fue una doctrina muy consistente y que fue modelo en el mundo. Bueno, recordemos que Eudeva también tiene en su cargo, y fue quien hoy tiene, ¿no?, la venta del libro del Nunca Más, ¿no? El Nunca Más es donde se enmarcó todo este trabajo de la CONADEP, que también tuvo su aniversario el año pasado, en este trabajo, como vos decís, ¿no? Uno puede decir, bueno, un trabajo histórico, pero que cuando uno agarra y se pone a leer, se pone la piel de gallina, ¿no? Porque se cuentan todas esas historias y todo este trabajo que hicieron todo este grupo de personas, que se ve un poco en la película, ¿no? Que van a recorrer un poco la Argentina, que recorren un montón de lugares, que se dan cuenta que muchas escuelas, instituciones eran centros de detención clandestina, ¿no? Empiezan a entrevistar a personas que estuvieron secuestradas, ¿no? Personas que conocían a desaparecidos. Un trabajo maravilloso que también está en el libro de Nunca Más, que es de Eudeva, ¿no? Sí, está el libro. El Nunca Más es la síntesis del informe que le entrega la comisión a Alfonsín en el año 84, se pusieron 40 el año pasado, es la base después a partir de la cual se produce en el juicio, porque son denuncias, ¿no?, de desaparición de personas, y hay algo muy importante, que es que fue muy útil el Nunca Más, no solamente por la recopilación de los testimonios, sino también por la forma y la organización en que trabajó la comisión, que fue ir agrupando las denuncias de acuerdo al centro clandestino en donde había sucedido, bien, a la región y al lugar en donde había sucedido. Que fue fundamental para el juicio, ¿no? Claro. Perdón, Isma. Sí. Recordarle a Luis, bueno, lo que acaba de mencionar Luis es fundamental, ¿no? Sin la CONADEP no hubiera estado la base documental. Fueron varios decretos los que firmó Alfonsín en diciembre del 83, como refería Luis, uno la creación de la CONADEP, otro la iniciación de los juicios. La base documental, como dice Luis, es ese libro, que bueno, es seguramente ahora nos va a contar un poco de la historia del Nunca Más en la historia del catálogo de Eudeva, lo que significó. Pero lo que quería referir es una anécdota, Luis, y es que creo que con este joven, acá politólogo, tenemos una foto en el salón donde se reunía la CONADEP, en el Centro Cultural San Martín. Que conservan la mesa, ¿no? La mesa donde se reunían, justamente. Qué feo, Hernán, a él lo llevas esas cosas y a mí no. Bueno, el señor entró y se sentó directamente y dijo, vamos a sacarnos una foto en la... Acá, le dije, me acuerdo. Mirá que me hiciste acordar de esta anécdota. Sí, vi la mesa y me senté porque lo importante del Centro Cultural San Martín, ahí en el microcentro porteño donde funcionó la CONADEP. Igual eso, la película no refiere a la actividad de la comisión. La película refiere a la actividad de la Fiscalía y los ayudantes que tiene Julio César Estracera. Mira, justo estamos hablando acá del Nunca Más, de lo que significó el Nunca Más para Eudeva y para la Argentina, ¿no? Esta síntesis del trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que bueno, acá está, y el que ve la tapa ya lo reconoce automáticamente, ¿no? El famosísimo Nunca Más. Acá me dicen la producción que vamos a estar sorteando estos libros también, así que eso es un montón, ¿no? ¿Se participan los conductores también? Ya le vamos a contar cómo lo vamos a sortear. Pero Hernán, te quería hacer una pregunta también antes de que se nos vaya el tiempo, y tiene que ver un poco con lo que decía recién Luis.
hoy, en la actualidad, 40 años después, ¿no? ¿Sigue vigente todo este trabajo? ¿Qué viene? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis ves vos hoy en la actualidad de estos 40 años? Y además como docente, ¿no? Que te toca por ahí a veces darlo en clases y muchos dicen, ¿qué es eso, no? ¿Qué fue eso? Bueno, lo mencionaba Luis, que en un ratito va a estar presentando el libro con el periodista Jaime Rosenberg. Digamos, es un hecho inédito en la historia. Algunos, Luis me puede ayudar, algunos lo han comparado con lo que fue el juicio a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ahí había Nuremberg, ¿no? El juicio de Nuremberg, en el cual el juzgamiento fue de parte de las potencias vencedoras, ya habiendo derrotado a Alemania en la guerra. Acá lo que teníamos era el retorno a la democracia con este escenario que hace un ratito mencionábamos, un escenario en el cual todavía las Fuerzas Armadas Argentinas, primero, hacía 1 año y medio habían dejado el poder. Habían dictado, antes de irse del poder, una ley de autoamnistía que era validada por algunos de los candidatos. No sabían cómo reaccionar frente a esa situación de la ley de autoamnistía. Por lo tanto, el poder de las Fuerzas Armadas era todavía muy relevante. No había un ejército aliado, digamos, en la Argentina que había derrotado a una fuerza y que estaba juzgando a criminales. No, lo que se estaba produciendo era una transición a la democracia con todas las dificultades que tenía esa transición desde un punto de vista económico, político, cultural, y un juzgamiento que de hecho mencionamos también que el primer paso, que era el juzgamiento dentro de las propias Fuerzas Armadas, no se lleva a cabo. Los jueces militares rechazan el juicio y ahí es donde finalmente la justicia civil toma el caso. A mí me gustaría aprovechar acá a Luis para preguntarle por qué significa el nunca más en el catálogo de Eudeva, mirando ese catálogo históricamente, ¿no? Sí, es una bisagra en la historia, el nunca más en el catálogo de Eudeva. Vos sabés que Eudeva, Eudeva nace en 1958 y como cualquier institución que permanece en la vida argentina, ha sufrido durante todos los años, entre el 58 y el 83, todos los avatares, para bien y para mal, que sufrió la historia política y cultural de la Argentina, ¿no? Solo que en este caso, el nunca más es la piedra angular en la cual se basa el consenso democrático de 1983, que eso por ahí hoy es lo que está poniéndose en duda desde la conversación pública, cuando aparecen otros elementos. Pero la diferencia entre que hizo ese juicio respecto de los golpes de Estado anteriores es que hubo golpes de Estado en la Argentina en el 30, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66 y en el 76. Todos los 5 anteriores al del 76 terminaron igual. Hubo elecciones, vino un gobierno elegido y no se hizo nada con las Fuerzas Armadas, con el que claro, no hubo responsabilidades, ni juicios, ni adjudicaciones. Claro. Y ahora se esperaba, en el 76, en el 83 se esperaba que sucediera algo parecido, porque era la gimnasia política argentina, y no pasó eso. Pasó que contra todas las previsiones, incluso contra las previsiones de quienes escribían el discurso jurídico de Alfonsín, Alfonsín decidió tener un arranque ético para la democracia y juzgar a los máximos responsables del golpe de Estado. Y eso es el nunca más, y es el nunca más Ricardo Gil Lavedra, que hace un prólogo, ¿no? El prólogo de este libro, lo dice siempre en todos sus discursos, que el consenso democrático de la Argentina se basó en la piedra fundamental ética del respeto a los derechos humanos. Y quizás también por eso, ¿no? Ustedes fíjense que las Fuerzas Armadas desaparecieron de la historia política reciente como un actor de la política, cosa que durante todo el siglo XX lo era. Bueno, no están más, como actores políticos centrales de la Argentina. Bueno, ese es el consenso del nunca más. Cuando se produce el informe de la CONADEP,
Alfonsín decide que hay que darlo a conocer, porque muchas cosas no se conocían, había mucha gente que no sabía todas estas cosas que pasaban, no las sabían en términos generales y mucho menos en el detalle que aparecen en el informe, en las denuncias de los damnificados. Entonces, Alfonsín decide que hay que publicarlo y darlo a conocer. Recordemos que estamos en 1983, ¿no? No había computadora, no había telefonino, no había una cantidad de mecanismos de comunicación que hoy tenemos. La CONADEP trabajaba con máquina de escribir, claro. Olivetti, y tenía archivos con papeles, decía, y hay que hacer ese trabajo en tan poco tiempo. Sí, bueno, en la película muestra cómo se pasan horas y horas y horas leyendo esos documentos y tratando de buscar esos expedientes, ¿no? Claro. Entonces decide que se publique y para publicarse entonces elige la editorial de la Universidad de Buenos Aires porque es una editorial que desde su fundación no tiene propósitos de lucro, es una editorial de la universidad, pero su figura jurídica de sociedad de economía mixta le permite actuar eficientemente y con mucha rapidez en el mercado editorial de Argentina, de América Latina, de habla hispana, de donde sea. Entonces decide que lo haga Eudeva, que sea una edición económica, que sea una edición que esté al alcance de la mayor cantidad de lectores posibles, y así fue. Y entonces así fue como se firma un convenio entre el entonces rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires, que era Francisco de Lich, y el ministro del Interior, que era Trócoli, para que la edición del Nunca Más la haga Eudeva, y desde ese año, todos los años se reimprime el Nunca Más. Todos los años hay una continuidad de 40 años en donde no hubo un año en que no se reimprimiera, y no hubo un año para Eudeva, que viene participando en todas las ferias del libro, ¿no?, en donde no fuese el libro más vendido en la feria, en el stand de Eudeva, de los que vendemos nosotros, ¿no es cierto? Claro, bueno, significativo entonces. Hace rato que entrevistábamos a los chicos de robótica de la Facultad de Exactas, yo pensaba Orgullo UBA, ¿no? Orgullo UBA, el laburo que hacen esos chicos hoy en el presente, Orgullo UBA, la editorial también, que mantiene esto y que el día de hoy entonces, y recordanos, a las 17:30 va a presentar este libro. Este libro lo presenta el juez Guillermo Ledesma, que fue uno de los jueces que firmó la justa, María Luisa Storani, en representación de la Fundación Estracera, y Jaime Rosenberg, que es el autor. Así que están todos invitados en la sala Bioy Casares. En la sala Bioy Casares, así es. Y si queremos ir, Paula, a buscar el libro del Nunca Más, o a ver qué tiene la editorial se acercan Eudeva. A Eudeva en el pabellón verde, están 923, así que... Es el número del stand, 923 entonces. Y otro día que no sea la Feria del Libro, tiene Eudeva su local también. Sí. Nosotros estamos en la feria de... Este es el 50º aniversario de la Feria del Libro, aunque es la Feria 49. Son 50 ferias. 50 años, 49 ferias, porque hubo un año que fue el de la pandemia en que no hubo feria. El año que viene se va a estar celebrando la feria número 50, pero son 50 años ya que la feria nació en 1975. Bien, bueno, espectaculares los datos. Hernán, el dato histórico también, que para el que quiera tenerlo como profesor se anota ahí en el CBC, en la UBA. ¿En qué sede das clase, Hernán? Complemento solamente de todo lo que aportó Luis. No, que fui complementario. La parte histórica la maneja muy, muy claramente Luis. Bueno, en la sede, te decía, estoy en la sede Ramos Mejía, con Sociedad y Estado, y estamos en Historia Económica y Social General, en la sede Lugano y en los centros regionales del interior de la provincia de Buenos Aires. Bien, buenísimo. Les voy a pedir, antes de despedirnos, que me inviten en un próximo programa en donde venga Hernán, así yo le pueda preguntar sobre sus investigaciones en educación superior y en política de industrias culturales. Bueno, ahí nuestra Produ general ya está tomando nota. Gracias, Luis. Me gusta que los invitados nos tiren data, me encanta. Buenísimo. Me encanta. Yo en esa me bajo, chicos, porque yo hoy no pude meter un bocado. Es la primera vez que no me deja, que estoy así escuchando tan atenta. Claro, es la primera vez que me sacan las palabras. Bueno, esperen, antes de que se vayan, tengo que hacer mi pregunta. No. Libro favorito de ambos. Porque estamos haciendo como una playlist, pero de libros para que la gente abra su rubro, sus lecturas. Bueno,
tendría que haber pensado un libro de Eudeva, pero me gusta mucho Revolución y Guerra de Tulio Alperín. Tulio Así, Alperín. así, de Que- cabeza. Tulio Alperín tiene una sala. Tulio con su Alperín nombre acá, Dongui. ¿no? Tulio Sí, Alperín Dongui. perdón, Luis, pero bueno, vos sabés que la No, carrera de está muy bien. historia, Yo la tampoco carrera voy de a historia decir- genera esas debilidades. Yo tengo todo Borges, por donde lo agarres a Borges, todo Bien. Borges. Y yo soy muy lector de novelas policiales, ¿no? Entonces no voy a decir un libro, pero sí voy a decir un escritor favorito, que es Raymond Chandler, que era para mí un extraordinario escritor de novelas policiales, guionista de Hollywood, etcétera, pero que tiene algunos libros extraordinarios. Bueno, ahí vamos. Completísimo. Completísima la ¿Vos sabés entrevista, que me ¿no? sorprendió Justo que decía lea Borges. policiales? No me dio la vibes de que Sí, leía sí, policiales. ya tiene la vibe. ¿Sí? Tiene la vibe. Que nos ¿Sí? comenten acá. Quiero que nos comenten En Conecta Estudio en por Conecta. YouTube. Sí, todas estas preguntas, y están preguntando un montón sobre el tema de los sorteos. Vamos a publicar en nuestra cuenta de Instagram, Conecta_Estudio, cuáles son los requisitos para participar del sorteo, donde se van a poder llevar un ejemplar de Eudeva, del Nunca Más, y también Para de el Nunca Julio. Más me parece que lo agregaste vos. Produ, No, pero está el Nunca también. Más, está el listo. Nunca Más. Yo digo, este ya quiere, anda a pagarlo. Está el Nunca Más, y está Julio César Estracera, el libro también del hombre gris que gritó justicia, que se va a presentar entonces el día de hoy a las 17:30 horas en la sala Bioy Casares, ¿no? ¿Lo dije bien? Perfecto. Yo voy a ir a la Y presentación del también libro. se va. Vamos a traer más libros de Eudeva. Nos tiran data, nos tiran data que van a venir más libros, y también otros libros que vamos a estar sorteando son los de Alicia, que nos vino a visitar antes que ustedes, Sí. que nos hizo toda una explicación de tenemos que poner en orden nuestro hacer, nuestra familia, nuestra casa. Así que no es para vos, porque si te gustan policiales no sos el público, pero la gente que nos está Pero por ahí escuchando, sí. vayan a Conecta_Estudio a ver cómo ganarse alguno de esos libros o alguno de los que tenemos ahora en mesa. Hoy tuvimos pero de todo. Hoy tuvimos de todo, la verdad que estoy re contento, y recién es lunes, ¿no? Porque vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes, al menos de esta semana todavía, acá presentes. Al jueves no, jueves Día del Trabajador. Ah, ok, listo. Nos tomamos un descanso el 1 de mayo. No, perdón chicos, es que yo 1 de mayo quiero laburar igual. Yo ni me di cuenta que esta semana ahora ya terminaba. Es como que es un abril eterno, más esto, Sí, yo sentí que sí, sigo. sí, Yo sí. sigo, chicos. Me Bueno, van a vamos. abrir la puerta. Así es, vamos a estar acá conectados. Síganos, suscríbanse al canal de YouTube de Conecta Estudio, denle like, eso es importantísimo para que lo pueda ver más gente. Y síganos en nuestro Instagram, Conecta_Estudio, porque vamos a subir no solamente los requisitos para los libros, que es lo que ustedes quieren, sino que también vamos a estar subiendo partecitas de estas entrevistas que tuvimos el día de hoy, que fueron fabulosas, ¿eh? Nosotros, Pau. Nos despedimos. vamos. Bueno, gracias a los dos que vinieron hoy, la verdad, muy interesante. Y ya nos programaron otra visita también, así que los vamos a tener Lo vamos pronto. a tener. Luis Quevedo, gerente de Eudeva, Hernán Cataldi, profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿eh? También muchas gracias a Dani S, Ivo, Erika, Carlos y los chicos de Exponente, que ahora ya no los veo, a toda la gente que nos está comentando por YouTube. Así que muchas gracias y bueno, los esperamos mañana. Quédense conectados.